Hola, bienvenidos. El día de hoy voy a hablar acerca de la crónica. Comenzamos. Bueno, en la etimología, en el origen de las palabras, vemos cómo la palabra crónica viene del latín crónica, cuyo antecedente es crónica, antecedente griego. Y lo que nos hace referencia es un acontecimiento según su organización cronológica. O sea, estamos hablando de un acontecimiento el cual nos conlleva a un inicio, un desarrollo y un final. Básicamente a contar una historia. Entonces, la crónica es un género un poco complicado de definir, pero podríamos afirmar que existen dos, la periodística y literaria. Y ambas se caracterizan por el relato de sucesos que han sucedido y en qué orden lo han realizado. Bueno, ¿cómo surge la crónica? Se hizo popular en el ámbito periodístico llamado Nuevo Periodismo estadounidense a partir de este movimiento de los New Journalism, que consistió en una generación de reporteros y escritores de vanguardia dando uso de este género para refrescar el rostro del periodismo. ¿Ok? Como ya les había comentado, porque básicamente cuando hacemos una crónica estamos narrando una historia, lo cual es muy refrescante. Vamos a ver ahora los tipos de crónica. La clasificación del género de la crónica es siempre debatible, pero suele clasificarse de acuerdo a su enfoque o temática y al grado de fidelidad con la verdad histórica que demuestre. Tenemos entonces una crónica periodística que lo podemos subdividir en una crónica deportiva, negra o de sucesos, política, sociedad o de viaje. De acuerdo a su enfoque periodístico, la crónica periodística también se puede clasificar en informativas o blancas, donde muestran un mayor grado de objetividad, nos acercamos más a lo que debe ser la noticia, o interpretativas u opinativas, ¿no? Que investigan, interpretan y explican el porqué de lo narrado. ¿Ok? Entonces en uno tenemos, por un lado, algo más objetivo y por otro lado tenemos una interpretación. Estructura formal de una crónica. Aunque depende del formato y del medio de comunicación en el que se vaya a publicar la crónica, se suelen distinguir 5 elementos fundamentales que dan forma a estas piezas periodísticas. El primero es el titular o los titulares. Y pues es una parte fundamental. Deben llamar la atención del lector y despertar un interés, lo cual quiere decir que deben de ser muy atractivos. Es necesario que el periodista escoja un título atractivo que resuma o interprete en pocas palabras lo que se detalla en el cuerpo. La recomendación aquí es que sea atractivo sin llegar a ser amarillista, que llame la atención. Sumario. Puede incorporarse un sumario si la crónica es muy importante y extensa o el medio de comunicación así lo requiere. Pero a diferencia de otras partes de la estructura, el sumario es un elemento opcional. En él, el periodista destaca los hechos más relevantes de la crónica. Se trata de un resumen muy conciso a modo de esquema de lo que se narra a continuación. ¿Ok? Como esta parte lo indica, el sumario es opcional, pero se puede presentar y en él vemos como un índice, por así decirlo, o más bien un listado de los acontecimientos más importantes que van a ser narrados dentro de nuestra crónica. También la entradilla es una parte clave y en ella se define el tono y el ritmo que después va a tener el resto de la pieza periodística. El cronista debe empezar narrando los hechos con mucha fuerza para captar al receptor. El objetivo es similar al del titular, tiene que llamar la atención y engancharle para que continúe viéndola, escuchándola o leyéndola. Ok, entonces de igual manera la entradilla va a ser una parte clave, como aquí se menciona, tiene que ser igual de atractiva que el titular y pues es ese gancho que nos va a hacer querer seguir leyendo acerca de la crónica. El cuerpo, a diferencia de la noticia, la crónica no sigue el esquema de pirámide invertida,
de lo general a lo particular, sino que tiene un principio, desarrollo y un fin. El periodista informa de los acontecimientos, los contextualiza, describe el ambiente, presenta a los protagonistas, da su opinión, interpreta los hechos y los analiza, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en una premiación donde las noticias, en el aspecto de la noticia, podemos enfocarnos en, no sé, los premios más importantes y las cosas más relevantes. Y en el caso de la crónica, va a tomarse su tiempo, ¿no? Vamos a seguir una secuencia de principio, desarrollo y final. Entonces, así es como es la gran diferencia que tenemos con la noticia. También vamos a dar una conclusión o un comentario, vamos a dar una interpretación. Esta última parte es casi tan importante como la entradilla. En ella, el periodista suele incluir su propia reflexión. Actúa como el postre de un menú, si lo queremos ver con esa alegoría. Provoca en el receptor una buena o mala sensación. La conclusión no solo destaca los aspectos que el cronista considera más importantes, también invita al receptor a recordarlos y a reflexionar sobre ello. Entonces, en la conclusión, dentro de una crónica, es la aportación que está dando la persona o las interpretaciones que está teniendo sobre ciertos hechos. Lenguaje y estilo de la narración. Aunque se puede decir que hay tantos estilos como periodistas, es cierto que las crónicas tienen unas características comunes que las definen en cuanto al lenguaje y al modo de narrar lo que sucede. Se emplea un estilo claro y un lenguaje sencillo. Esto quiere decir que las oraciones simples y cortas facilitan la comprensión de los acontecimientos que se narran. El periodista debe evitar expresar ideas confusas que desorienten al receptor. Es mejor construir un relato directo con palabras y construcciones sencillas. En resumidas cuentas, el mensaje tiene que ser claro. Se expone la información de manera concisa. El periodista debe sintetizar lo más importante y narrarlo sin demasiados rodeos. No puede hacer perder el tiempo al receptor. Lo ideal es informarle de los acontecimientos, destacando lo más significativo. El cronista tiene que hacer un análisis conciso que ayude de forma rápida a saber qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Lo que quiere decir que no nos vayamos por las ramas, sino que vayamos directo al grano. Se presentan los hechos cronológicamente. En una crónica, el periodista no prioriza colocando lo más relevante de la información al principio como se haría en la noticia. Narra los acontecimientos de principio a fin siguiendo una lógica temporal. Como les comentaba, contar una historia. Se utiliza la primera persona para mostrar la opinión del periodista. Debido a que una de las circunstancias principales de la crónica es que el periodista se convierta en un testigo más de los hechos, en su narración está justificado el empleo de la primera persona. El cronista debe utilizarla siempre que interprete o haga juicios de valor sobre los acontecimientos. Se traslada al ambiente al receptor. Esto quiere decir que una buena crónica es capaz de trasladar al receptor al contexto en el que suceden los hechos. El periodista debe describir el ambiente que está viviendo desde una visión personal. Se analizan, se interpretan y se valoran los hechos. De acuerdo a las funciones de la crónica, el periodista debe hacer un análisis del hecho de que ha sido testigo y exponer sus propias conclusiones al receptor. Es aquí donde destaca la importancia del periodismo especializado. Esta es una breve visión de lo que es la crónica. Hasta aquí la clase del día de hoy.